Siento que estoy perdiendo la cordura. Mi novio ya no recuerda quién soy. No sé cómo empezar esto sin sentir que voy a sonar como alguien que está perdiendo el control, como alguien que ya no sabe distinguir entre la intuición y el miedo. Pero necesito decirlo en voz alta, aunque nadie me esté escuchando ahora mismo, porque hay una presión dentro de mí que no se va. Una sensación constante de estar al borde de entender algo importante y aterrador al mismo tiempo. Mi novio y yo llevamos más de 1 año juntos. Vivimos en el mismo apartamento, compartimos rutinas, silencios, mañanas lentas y noches en las que ya no hace falta hablar para saber lo que el otro está pensando. O eso creía. Siempre pensé que cuando dos personas viven juntas, cuando se conocen de verdad, hay una especie de reconocimiento automático, algo que no necesita esfuerzo, algo que simplemente está ahí. Por eso lo que ocurrió hace unas semanas me resulta tan difícil de explicar ahora, porque en ese momento no me pareció importante en absoluto. Me dijo que había olvidado la contraseña de su teléfono. Lo dijo riéndose, como si fuera una anécdota absurda, como si olvidar algo tan cotidiano fuera solo una señal de cansancio o distracción. Me explicó que había probado varias combinaciones y que el teléfono se había bloqueado por seguridad. Luego me lo tendió, todavía con esa sonrisa ligera, y me pidió que lo intentara yo, casi como un juego entre nosotros. No dudé. No lo pensé. Mis dedos se movieron antes de que mi mente tuviera tiempo de reaccionar. Introduje el código y el teléfono se desbloqueó al instante. Nos reímos los dos. Hicimos bromas. Él dijo algo como que yo tenía mejor memoria que él, que por eso confiaba más en mí que en sí mismo. Y el momento pasó. Se diluyó entre otras conversaciones, otras cenas, otras noches que parecían completamente normales. En ese instante no sentí nada raro. Pero ahora, mirando atrás, sé que ese fue el momento exacto en el que algo empezó a romperse, aunque todavía no pudiera verlo. Después no ocurrió nada grande, nada dramático. No hubo discusiones, ni gritos, ni revelaciones. Solo pequeños detalles. Cosas tan sutiles que, tomadas por separado, no significaban nada. Él siempre me había guardado en su teléfono con el nombre Melissa. Era una broma interna, una tontería que había nacido al principio de la relación. Mi nombre no es Melissa. Nunca lo fue. Nunca lo usaba en serio, nunca fuera del contexto de la broma. Hasta que un día lo hizo. Me llamó así una sola vez, sin reírse, sin tono de juego. Simplemente dijo Melissa, como si fuera natural, como si siempre me hubiera llamado así. Lo corregí enseguida, casi sin pensar, y él se disculpó de inmediato. Dijo que había sido un lapsus, que estaba cansado, que no volvería a pasar. Y no volvió a pasar. Exactamente. Porque después de eso dejó de usar mi nombre por completo. Al principio no me di cuenta. ¿Quién se fija en algo así? Pero una vez que lo noté, ya no pude dejar de verlo. Evitaba decirlo. Empezaba frases y las reiniciaba. Se acercaba a mí para llamar mi atención en lugar de nombrarme. Me tocaba el brazo, hacía algún sonido, cualquier cosa menos decir mi nombre en voz alta. Como si tuviera miedo. Como si tuviera miedo de equivocarse. Al mismo tiempo, empezó a hacerme preguntas que, en apariencia, eran atentas, incluso cariñosas. ¿Todavía tomas leche de avena o volviste a la normal? Todavía odias los champiñones, ¿verdad? ¿Sigues escuchando ese podcast que te gusta? Siempre, todavía. Siempre comprobando. Al principio pensé que solo estaba intentando ser considerado, que quería asegurarse de conocerme bien. Pero había algo en la forma en que preguntaba. Pequeñas pausas antes de reaccionar. Silencios breves pero perceptibles. Y si mi respuesta no coincidía con lo esperado, se quedaba quieto un segundo, asentía, sonreía y ajustaba su comportamiento, como si hubiera corregido un error. Y fue entonces cuando empecé a sentir que algo, aunque no podía nombrarlo, ya no encajaba.
Con el paso de los días empecé a preguntarme si todo esto estaba ocurriendo solo en mi cabeza, si tal vez yo era la que estaba cambiando, la que buscaba señales donde no las había, porque cuando se vive con alguien tanto tiempo, la línea entre la intuición y la paranoia puede volverse peligrosamente delgada, y yo no quería ser esa persona que destruye algo bueno por miedo a lo inexplicable. Intenté ignorarlo. Intenté convencerme de que eran detalles sin importancia. Pero el problema de los detalles es que, cuando se acumulan, empiezan a pesar. Empecé a notar que pasaba cada vez más tiempo con su teléfono en la mano. No de esa forma distraída y automática en la que todos lo hacemos, deslizando el dedo sin pensar, saltando de una aplicación a otra. No. Él miraba, leía, volvía atrás. Se detenía largos minutos en mensajes antiguos, en fotos viejas, en conversaciones de cuando apenas nos conocíamos. A veces lo veía desplazarse lentamente hasta el inicio de nuestro chat, hasta esos primeros mensajes torpes, llenos de entusiasmo y desconocimiento, y quedarse ahí, inmóvil, como si estuviera intentando memorizar algo importante. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que estaba recordando, que le gustaba releer nuestras conversaciones, que le hacía sentir nostalgia. Pero no sonreía. Había en su rostro una concentración extraña, una seriedad que no coincidía con la idea de un recuerdo feliz. No parecía alguien reviviendo un momento bonito, sino alguien estudiando un manual. Poco después empezó algo que me resultó aún más difícil de explicar. Comenzó a repetir conversaciones. No de inmediato, no de forma obvia. Yo le contaba algo sobre mi día, una discusión en el trabajo, una historia sin importancia, y él reaccionaba de forma normal, como siempre lo había hecho. Me escuchaba, hacía preguntas, se reía en los momentos correctos. Horas más tarde, sin embargo, volvía al tema. Espera, ¿me puedes contar otra vez esa parte? Cuando yo repetía la historia, noté algo que me heló por dentro. No me miraba a los ojos, miraba mi boca. Seguía el movimiento de mis labios, el ritmo de mis palabras, las pausas exactas entre una frase y otra. A veces asentía antes de que yo terminara la oración, como si ya supiera cómo iba a acabar, como si solo estuviera comprobando que coincidía con la versión anterior. Empecé a sentir que estaba siendo evaluada. La semana pasada, mientras hablábamos de planes para más adelante en el año, algo completamente trivial, él dijo de manera casual: «Tu cumpleaños es antes de eso, ¿no?». Le respondí que sí, y mencioné la fecha, sin darle demasiada importancia. Unos minutos después, lo vi escribirla en la aplicación de notas de su teléfono. No en mis contactos, en notas. Como si fuera un dato independiente, algo que debía guardarse aparte. Cuando le pregunté por qué, me dijo que estaba organizando recordatorios, que quería ser más responsable, más atento. La explicación tenía sentido. Todas las explicaciones tenían sentido. Y eso era lo que más me inquietaba. Hubo una tarde en la que salimos a hacer la compra juntos. Nada fuera de lo normal. Caminábamos por el supermercado hablando de cosas sin importancia, cuando me di cuenta de que él me observaba de una manera distinta, no de forma evidente, sino con una atención excesiva a mis gestos, a cómo elegía los productos, a cómo reaccionaba ante cosas pequeñas. Tomé una marca de cereal y la devolví al estante sin pensarlo. Unos segundos después, él hizo exactamente lo mismo con otro producto, imitando el gesto con una precisión inquietante, como si estuviera copiando una coreografía. Empecé a notar que hacía eso con otras cosas. La forma en que me sentaba en el sofá, cómo cruzaba las piernas, la manera en que sostenía el vaso cuando bebía agua. No era inmediato. Siempre había un pequeño retraso, como si necesitara procesarlo antes. Un día dije una frase sin pensar, una expresión que uso a veces cuando estoy cansada. Horas después lo escuché repetirla en voz baja, cuando creía que no estaba escuchando,
como si la estuviera practicando. Su risa también cambió. No sabría decir cuándo exactamente, pero dejó de sonar espontánea. Era una risa correcta, socialmente aceptable, pero no auténtica. Y lo más extraño era que, cuando su teléfono no estaba cerca, él parecía diferente, más callado, menos seguro, como si hubiera perdido algo esencial. Cuando volvía a tener el teléfono en la mano, recuperaba esa seguridad, esa fluidez en las respuestas, como si se reiniciara. Una noche, casi como una prueba, le pregunté cómo nos habíamos conocido. Me contó la historia perfectamente. El mismo orden, los mismos detalles, incluso las mismas bromas que siempre habíamos hecho al recordarlo. Pero algo estaba mal. No sentí que estuviera recordando, sentí que estaba recitando. Más tarde revisé nuestros mensajes antiguos. La historia coincidía casi palabra por palabra. Eso por sí solo no debería haberme asustado. Pero lo hizo, porque en ese momento recordé algo que había estado evitando enfrentar. Yo no dudé cuando desbloqueé su teléfono. No lo pensé. No probé varias combinaciones. Introduje el código con la misma naturalidad con la que escribes tu propia fecha de nacimiento. Y entonces, una idea empezó a formarse en mi mente, lenta, pesada, imposible de ignorar. ¿Qué pasaría si su teléfono fuera el único lugar donde yo existo por completo? ¿Qué pasaría si, sin él, tuviera que reconstruirme en tiempo real, basándose en datos, mensajes, fotos, notas? Desde ese momento, cada gesto suyo empezó a sentirse distinto, y ya no supe cómo dejar de observarlo. Desde ese momento, ya no pude dejar de verlo. No de la manera normal en que miras a la persona que amas, sino con una atención constante, agotadora, como si mi mente estuviera siempre un paso atrás, analizando, comparando, buscando confirmar o desmentir algo que no quería aceptar del todo. Me convertí en una espectadora silenciosa de mi propia relación, observando cada gesto, cada palabra, cada pausa demasiado larga. Empecé a preguntarme cuándo había sido la última vez que él me llamó por mi nombre sin esfuerzo. No pude recordarlo. También empecé a dudar de mí misma, de mi memoria, de mi percepción. Me decía que tal vez estaba cansada, que tal vez estaba proyectando miedos antiguos, que no era justo convertir a alguien que me quería en el villano de una historia que solo existía en mi cabeza. Me repetía que el amor, cuando dura, cambia de forma, que no siempre se siente igual. Pero había momentos en los que esa explicación simplemente no alcanzaba. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me di cuenta de que me estaba mirando otra vez de esa forma concentrada, casi clínica, como si yo fuera un problema que intentaba resolver. Levanté la vista y nuestras miradas se cruzaron. Él sonrió, tarde, como si hubiera olvidado que debía hacerlo. ¿Qué pasa?, le pregunté. Parpadeó, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Nada, dijo. Solo estaba pensando. ¿Pensando en qué? Quise preguntar. Pensando en quién soy hoy, quise gritar. Pero no lo hice, porque una parte de mí ya empezaba a sospechar la respuesta, y no estaba segura de querer oírla en voz alta. Empecé a notar algo más, algo aún más sutil. Cuando hablábamos de recuerdos que no estaban escritos en ningún lugar, momentos pequeños, sin fotos, sin mensajes, sin pruebas digitales, él se volvía inseguro. Dudaba. Cambiaba los detalles. Me devolvía las preguntas, como si buscara pistas en mis reacciones. Era como si hubiera dos versiones de nuestra historia. La que existía en su teléfono, clara, precisa, intacta, y la que vivíamos fuera de él, borrosa, frágil, incompleta. Una tarde dejé mi teléfono en casa a propósito y salimos a caminar. Quería ver qué pasaba cuando no había pantallas, cuando no había referencias, cuando solo estábamos él y yo, como antes. Caminamos en silencio más de lo habitual. Él parecía incómodo,
No sabía qué decir. Sus preguntas habituales no llegaban. No comprobaba. No confirmaba. Era como si, sin acceso a esa otra fuente de información, no supiera exactamente cómo relacionarse conmigo. Por primera vez sentí algo parecido al miedo real. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, escuchando su respiración, preguntándome en qué momento exacto había dejado de ser alguien a quien se recuerda, para convertirme en alguien que se consulta. Y entonces llegó el pensamiento que más me dolió admitir. ¿Qué pasaría si no es que no me ama, sino que no me recuerda? No en el sentido superficial de olvidar una fecha o un detalle, sino en algo mucho más profundo. Como si la memoria emocional, esa que no se puede escribir ni guardar, se hubiera borrado. Como si lo único que quedara de mí fueran datos, frases, gustos, fechas, gestos observados y replicados. Como si yo ya no fuera una persona para él, sino un conjunto de instrucciones. Intenté encontrar explicaciones médicas. Un golpe en la cabeza. Un episodio neurológico. Algo que no me había contado por miedo a perderme. Esa idea, curiosamente, me tranquilizaba, porque significaba que había una causa, que no era intencional, que todavía había algo humano detrás de todo esto. Pero incluso esa explicación dejaba cosas sin resolver. No explicaba la forma en que me observa. No explicaba la manera cuidadosa en que elige cada palabra. No explicaba esa sensación constante de estar siendo aprendida y no recordada. Hace unos días volvió a pedirme el teléfono, solo un segundo. Lo tomó, revisó algo y me lo devolvió con una sonrisa que llegó un poco tarde. Y entonces entendí algo que me dejó sin aire. Tal vez no soy yo la que está perdiendo la cabeza. Tal vez estoy presenciando algo que no sé cómo nombrar todavía. Algo que no se parece a una traición tradicional, ni a una mentira, ni siquiera a la falta de amor. Algo mucho más silencioso, más inquietante. La sensación de que, poco a poco, estoy desapareciendo de la memoria de la única persona que debería conocerme sin esfuerzo. Y no sé qué es peor. Que un día deje de amarme, o que un día me mire y ya no sepa quién soy.